Mi nombre es Daniela Londoño, pertenezco al área técnica del grupo Solotec y el día de hoy los voy a estar acompañando en una sesión de trabajo y en un webinar enfocado en el aplicativo MGuard para la parte de supervisores y para la parte de guardas de seguridad, donde podemos hacer una especie de control de rondas en tiempo real. Entonces, lo primero que debemos de tener presente en el tema de las rondas es que esto está enfocado en supervisores, guardas de seguridad que deben de hacer rondas de marcación en algunos puntos específicos, ¿sí? Puntos tales como edificios, conjuntos, lugares donde se deban de generar rondas. También se encuentra enfocado para aquellos supervisores que deben de pasar por algunas instalaciones en su vehículo y checar que todo se encuentre bien. Lo primero, para empezar con este servicio, es en la consola Tools debemos de disponer de un plugin y de un servicio que se llama MGuard. Para esto se debe disponer dentro de su infraestructura de un puerto libre, así como lo estamos viendo acá en pantalla, un puerto destinado para este aplicativo y debe estar abierto. Adicional a esto, debemos de habilitar un número telefónico, no es obligatorio, sería el número telefónico con el cual el guarda de seguridad se comunicaría para tener contacto con la central de monitoreo. Y también podemos definir, en este caso, una conexión mediante código QR para que el guarda, cuando vaya y obtenga la configuración de la IP y el puerto, escanee un código QR desde el aplicativo, que vamos a ver más adelante, y de esta manera se pueda enlazar con la plataforma. Entonces, esta sería la configuración, un puerto libre, habilitar la conexión por medio de código QR. Nosotros aquí pues tenemos la IP local porque estamos dentro de la misma red, pero aquí ingresaríamos la IP pública del cliente y este nos genera un código QR, el cual podemos guardar y imprimir para que nuestros guardas o supervisores lo escaneen en el aplicativo. Teniendo esto en cuenta, reiniciaríamos el servicio, que en este caso es MGuard, para aplicar los cambios respectivos. Luego de esto, vamos a pasar a la consola de herramientas Tools. En la consola de herramientas Tools, vamos a ubicarnos de manera inicial en una pestaña que se llama Definiciones. En esta pestaña de definiciones vamos a iniciar en el apartado de diccionarios en una parte que se llama compañías. La compañía por lo general viene creada en las versiones 4.1 y 4.2 de Cronos, viene habilitada con el nombre de la empresa que tiene Cronos, ¿sí? En este caso debemos de crear dentro de esa compañía unas sucursales. La sucursal, en el caso de MGuard, sería el punto físico donde se van a monitorear o donde se van a marcar los puntos. Y de hecho, yo puedo crear una sucursal que se llame, por ejemplo, seguridad física, puedo crear otra sucursal que se llame, por ejemplo, patrulleros. Puedo crear otra sucursal, por ejemplo, que se llame técnicos, porque esto nos sirve tanto para guardas, para supervisores, como para servicios. Entonces, yo puedo crear sucursales dentro de esta compañía. Y, por ejemplo, en la parte de seguridad física, que es en lo que nos vamos a enfocar, podemos crear unos subgrupos, que en este caso serían los puntos o los lugares donde vamos a hacer las marcaciones. Por ejemplo, aquí tenemos edificio Buenavista. Si yo tengo otro lugar, otro sitio específico, entonces vengo y me ubico y creo una nueva sucursal, que en este caso se puede llamar, no sé, edificio Villahermosa. Listo. Y en este edificio, que es esta sucursal, puedo agregar los datos básicos, que serían informativos, y le doy permisos solo de guardia, solo de seguridad física. El resto de los permisos ya estarían inactivos y solo debemos de velar porque tenga los permisos de seguridad física y le damos guardar.
significa que esto se nos va creando como una especie de árbol, ¿sí? Entonces, dentro de seguridad física ya tenemos 2 lugares. Luego de esto, nos vamos a ubicar en el apartado número 1 dentro de definiciones, que se llama listas de personas. Ya tenemos nuestros lugares, ya debemos de crear los usuarios o las personas que van a tener el acceso al aplicativo móvil y que en este caso esas personas van a pertenecer a qué edificios o a qué conjuntos o a qué empresas. Entonces, en este caso vamos a crear una nueva persona. Yo le voy a poner un ejemplo, Jairo Pérez. Y a Jairo Pérez, en el apartado de compañías, lo debemos de vincular, en este caso, a los lugares donde lo necesitamos que esté. Puede estar solo en uno, como puede estar, en este caso, en 2 o en más. En este caso, yo lo voy a vincular a edificio Villahermosa y lo voy a habilitar con permiso de guarda. Entonces, aquí él me habilitaría un número 1, indicándome que él pertenece al edificio Villahermosa. Si él también hace una ronda en el edificio de Buenavista, entonces lo habilitaría y también con el permiso de guarda. Entonces él se podría ubicar en una o en varias instalaciones. En este caso lo voy a dejar solo para Villahermosa. Ahora, luego de esto, en el apartado de acceso remoto, vamos a crearle un usuario, es decir, un login, en este caso para Jairo Pérez. Entonces vamos a llamarlo así, con la contraseña que usted desee. Esto no tiene caracteres especiales, pueden incluir en la contraseña o el usuario que ustedes requieran. De hecho, no necesariamente tiene que ser con el nombre especial del guarda. Yo podría crear un login genérico para un teléfono móvil. Supongamos ellos cambian de turno, yo podría crear un login y una contraseña genérico para ese conjunto, entonces lo llamaría diferente. En este caso lo quiero especificar por guarda, por nombre de usuario, pero si ustedes requieren tener solo un dispositivo y en ese dispositivo se van a conectar 3 usuarios y con la misma contraseña, entonces yo generalizaría el tema del nombre. Entonces aquí habilito el login y la contraseña y lo asocio a Villahermosa y le doy guardar. Entonces aquí en esta parte de guardas de seguridad, él nos va a ir cargando los guardas y nos va a definir en este caso a qué sucursal está asociado. Entonces tenemos uno a edificio Villahermosa y otro al edificio Buenavista. Luego de esto nos vamos a ubicar en la parte de cuentas. En esta parte de cuentas vamos a crear una cuenta por cada lugar o por cada edificio. Entonces, si usted tiene un conjunto residencial Buenavista, debe tener una cuenta para Buenavista. Si vamos a crear la Villahermosa, entonces debemos de crear una cuenta para Villahermosa. Entonces, significa que cada punto específico requiere de una cuenta en Cronos. Y la cuenta, el número puede ser un indicativo como ustedes lo deseen o por un número de cuenta. Lo pueden definir como sea conveniente para ustedes. En este caso nosotros estamos manejando un indicativo que es de guarda y estamos manejando estos números, pero eso depende de cada empresa como lo desee manejar. En este caso vamos a crear una cuenta que va a ser la G002 y la voy a llamar edificio Villahermosa y le vamos a dar crear cuenta. Lo primero que debemos de tener presente es que la cuenta ya no va a ser un inmueble, porque recordemos que los inmuebles son aquellos sistemas de alarma, sistemas de intrusión o sistemas de video. En el caso de las cuentas que requieren de posición y para este tema de los guardas, vamos a seleccionar la cuenta como tipo guarda. ¿Listo? Y luego vamos a habilitar la posición para recibir coordenadas de estos usuarios desde el aplicativo móvil, siempre y cuando tengan su posición activa en el teléfono. Y vamos guardando por acá los campos. Luego de esto, en el recuadro de datos detallados, vamos a ubicarnos en la pestaña de guardas
y vamos a asociar esta cuenta a la sucursal que tenemos definida, que en este caso sería Edificio Villahermosa. Luego de asociar la cuenta al punto de referencia, vamos a ingresar en la parte inferior los usuarios que pueden ubicarse en esta cuenta o los usuarios que van a generar rondas en esta cuenta. Entonces, en la parte inferior, aquí en el signo más, vamos a traernos las personas, en este caso sería Jairo Pérez, y le doy doble clic para habilitarle los permisos. Si yo le habilito la conexión remota, él ya entra el usuario y la contraseña que le habíamos creado desde el principio y le habilitamos los permisos para que las pueda visualizar desde su aplicativo móvil. Si yo tengo más usuarios que quiero que pertenezcan a esta cuenta de Villahermosa, es decir, más guardas, entonces le doy en el signo más, deshabilito esta opción, él me trae todos los guardas y supongamos yo quisiera que aparte de Jairo, Jorge también entonces pueda ingresar en esta cuenta, entonces seleccionaría a Jorge y aquí me traería todo el listado de las personas. Por el momento vamos a tener en este caso solamente a Jairo, entonces guardamos los cambios. Ok, luego de esto debemos de habilitar una plantilla o un dispositivo dentro de la cuenta. Esa plantilla, en el caso tal que ustedes no la tengan, esa plantilla se llama MGAR, que es esta que tenemos acá. Esa plantilla contiene unos códigos para recibir posición, botones de pánico y lectura de puntos de marcación. En el caso tal no la tengan, se comunicarían con nosotros y nosotros la habilitaríamos. Ese dispositivo se crea aquí, en el recuadro número 4, que se llama dispositivos, y vamos a agregar. Vamos a seleccionar el dispositivo, que en este caso sería MGAR, y en el número de hardware debemos de ingresar el número de la cuenta tal cual como la creamos. En este caso sería G002. Ok, debemos de velar porque el driver que esté dentro de este dispositivo sea el MGAR, ¿sí? Que esto lo tenga asociado. Y guardamos los cambios en la parte inferior. En este caso ya tenemos nuestra cuenta creada, entonces debemos de garantizar que sea cuenta tipo guarda, habilitar su posición, luego debemos de vincular la sucursal y agregar los usuarios. Y finalmente debemos de agregar la plantilla de comunicación. Con eso ya estamos garantizando la correcta operación de la cuenta, ¿sí? Ahora vamos a ubicarnos en la aplicación móvil, en este caso. Lo primero que hay que tener presente es que esto es una aplicación operativa, por lo cual se encuentra en Android. La vamos a buscar en la tienda de Play Store como MGAR y la vamos a encontrar así, MGAR versión 2. ¿Okay? Esa es como la versión más reciente del aplicativo móvil. Yo por acá ya la tengo previamente instalada. Luego de instalarla, él nos va a pedir una configuración. Esa configuración la podemos ingresar manualmente o la podemos cargar con código QR. Lo único que nos traería con código QR sería la IP y el puerto, donde debemos de tener presente que la IP sería la IP pública de su compañía y el puerto sería el que usted destinó en el driver de MGAR que vimos al inicio de esta reunión. Entonces es importante garantizar este tema. Con el tema del QR, pues entonces ya sabemos que cargaríamos algo así, que le debemos de compartir al guarda o al supervisor ese código para que él lo escanee desde su teléfono móvil, él le abre la cámara y ya él va y lo busca. O lo pueden ingresar manualmente. Esto que dice encriptación no es necesario habilitarlo, ya que eso es una clave de seguridad adicional, ¿sí? Entre el driver MGAR y los teléfonos móviles. Por lo general, esta clave adicional no se habilita. Luego, aquí vamos a encontrarnos con algo que se llama configuración avanzada. Lo primero es el modo de trabajo. El modo de trabajo puede ser básico
o un modo avanzado. El modo básico básicamente tiene un botón de pánico, un botón de llamada y un botón de lectura de puntos de marcación. Tiene esos tres. La diferencia con el modo avanzado es que en el modo avanzado se pueden adicionar imágenes o fotos o tomar fotos, y adicional a esto también se pueden generar otros tipos de eventos adicionales al pánico. Entonces también eso lo podemos hacer desde el modo avanzado, y en el modo avanzado también se pueden agregar puntos, no en este caso leerlos, sino adicionarlos desde el modo avanzado. Vamos a iniciar con el modo básico y ahorita nos vamos a pasar para el modo avanzado. Y aquí donde dice número de hardware, entonces si yo deseo ubicarme en una cuenta especial, entonces debo de ingresar esa cuenta en especial. O si quiero que sea dinámico para yo ingresar, ir seleccionando mis cuentas cada vez que ingrese a la aplicación, pues entonces me ubicaría en el número de hardware dinámico. En este caso lo voy a tener fijo y voy a hacerlo con la cuenta que creamos, que es la 002. Luego acá vamos a encontrarnos con el tiempo para cancelar la alarma. Como les decía, esto tiene un botón de pánico y tiene 3 tiempos, 3 segundos, 5 segundos y 15 segundos. Entonces es el tiempo que él tiene para cancelar el evento. Un ejemplo, cometió un error, fue de manera no intencional, entonces tendrá estos segundos para cancelar el evento de pánico. Una vez yo guarde los cambios, le doy guardar, y la recomendación es en este caso refrescar la aplicación para que nos aplique todo el tema de los cambios. Una vez tenemos esta configuración, nos debe aparecer este iconito en color verde conectado a la empresa y indicándonos la cuenta en la cual nos encontramos conectados en ese instante. Entonces, como les decía, el modo básico tiene estos 3 botones: un botón de pánico, un botón de llamada y un botón de lectura. En el pánico, cuando lo presionemos, él nos va a cargar los segundos y tenemos para el tiempo de 3 segundos para cancelar el evento. De lo contrario, él va a llegar a la central con posición y en este caso con el evento. Significa que esa posición en cualquier momento la podemos ir y consultar en el mapa, inclusive al momento de atender el evento vamos a poder ver la posición en tiempo real del guardia. Adicional a eso, entonces tenemos el botón de llamada. Sabemos que este botón de llamada se programa en el driver como tal, en la configuración del plugin, y él nos haría un direccionamiento al número telefónico de la central de monitoreo o del coordinador de los guardas o del jefe de los supervisores. Y este sería para leer puntos de marcación. Luego de esto, vamos a pasarnos al modo avanzado. En el modo avanzado, él siempre les va a solicitar un usuario y una contraseña. Esa sería la primera diferencia. Entonces, aquí sí tendríamos que utilizar el usuario que creamos para este guarda. En nuestro caso, sería el usuario J. Pérez y la contraseña del 1 al 5. Vamos a ingresarlo por acá. Listo. Entonces, cuando nosotros ingresamos el usuario, él nos mostraría el listado de las cuentas en el cual nosotros nos encontramos asociados. Si nuestro usuario J. Pérez perteneciera a Villahermosa, a la cuenta de Buenavista o a varias cuentas, él puede ir seleccionando en qué lugar se encuentra para hacer la ronda. En nuestro caso solo nos aparece esta cuenta. Entonces la seleccionamos y le decimos que vamos a iniciar el trabajo allí. En la parte superior nos vamos a encontrar los botones anteriores, que es el de pánico, el de llamada. Y aquí nos vamos a encontrar con la opción de tomar una imagen o con la opción de adjuntar una imagen dentro de nuestra galería. Entonces, si yo tomo una imagen porque encontré una puerta forzada, un vidrio roto o algo así, la tomo, acepto, en este caso, la información, y todo este tema de las imágenes se nos va a dirigir para un archivo que se llama resumen de archivos multimedia. Aquí en resumen de archivos multimedia
permíteme en un momento, vamos a buscar la cuenta G002. En resumen de archivos multimedia nos vamos a encontrar con todas las imágenes que tenemos o las que hemos tomado. Y allí, en este caso, podemos imprimirlas, enviarlas por correo o exportarlas. Es decir, que el operador puede encontrar esa información y darse cuenta a qué horas, quién fue el que lo hizo y todo ese tema. Recordemos que como esto es una cuenta, se comporta como una cuenta, la cual nos va a generar eventos, nos va a generar señales, nos va a generar eventos, nos va a notificar cuando inició sesión, si cerró sesión, los eventos, la posición, incluyendo el tema de las imágenes. Entonces, esa sería para este tema. La otra diferencia con el modo básico es que yo puedo encontrar un listado de eventos y estos se dividen en dos categorías: alarmas e información. Las alarmas son aquellas que nos van a generar una alerta a la central que deben de ser procesables por el operador, y los que son de tipo información quedarían en el historial de la cuenta del guarda, mas no serían procesables por el operador. Entonces, estas alarmas se deben de editar en resúmenes, en definiciones. En diccionarios vamos a encontrar un apartado que se llama incidentes. Y aquí en incidentes yo puedo crear los eventos que desee y definir la categoría. Entonces, por ejemplo, estos tres que tenemos de emergencia médica, fuego y pánico, nosotros los tenemos como categoría alarma y decidimos cuál es la alarma que va a llegar a la central y si deseamos agregar una descripción adicional a este evento, lo podemos hacer. Y aquí, estos que tenemos categorizados como información serían los que llegarían por debajo, por así decirlo, en el evento y que quedarían en el historial del guarda. Entonces, por ejemplo, puerta forzada. Yo cuando le doy clic en puerta forzada, puedo agregar una descripción adicional. Ejemplo, se encuentra puerta principal forzada. Y adicional a este evento, puedo compartir una imagen, la cual ya sabemos que se nos va a ubicar en el historial de archivos multimedia. Entonces, estos eventos los puedo yo ir adicionando y sabemos que esto nos va a llegar como alarma. Entonces, toda esa información, al final, yo puedo ir y consultarla sobre la cuenta de mi guarda, en este caso, con todas sus notas, con toda su información y con todas sus capturas de imagen. Ok, bueno, teniendo en cuenta esta información, ya vemos el tema de los incidentes. Luego de esto, en la parte superior, donde nos encontramos tres rayitas horizontales, aquí vamos a encontrar la opción que dice agregar un punto. Aquí yo puedo agregar dos tipos de puntos, con tecnología NFC o con QR. Entonces, estos ya serían los puntos de marcación que yo voy a adicionar en mi cuenta G002. Entonces, si es con NFC, significa que el teléfono móvil del guarda debe disponer de tecnología NFC. No todos los teléfonos móviles Android tienen esta tecnología. Y en este caso, esos tags NFC deben de ser con las siguientes características. En este caso, vamos a buscar tags NFC. Son como unas rueditas, monedas, llaveros, así como los estamos viendo en pantalla. Las características que deben de tener es que deben de ser de una frecuencia de 13,56 MHz. Esas son las características en el caso tal vayamos a utilizar puntos NFC. Y si lo vamos a hacer no por NFC, sino por QR, entonces esos códigos los deben de generar desde algún simulador de códigos QR. En este caso, el que normalmente nosotros utilizamos es este que dice códigosqr.com,
porque no nos permite como un registro previo, sino que es una forma fácil de crearlos. El requerimiento principal es que sean códigos QR tipo texto, ¿sí? Entonces ustedes seleccionan códigos QR tipo texto, agregan en este caso el nombre del punto, entonces yo puedo poner un ejemplo bodega y le doy aquí generar código. Permítame acá. Entonces este código ya ustedes lo que harían es generar un recorte, pedimos, generamos un recorte y lo guardan en algún documento de Word y lo pueden imprimir. Entonces, a este código yo le pongo bodega. Listo. Entonces, ya yo sé que para los guardas se los imprimo para pegar en los puntos correspondientes y ellos ya lo escanearían desde sus teléfonos móviles. Ahora, ya teniendo los puntos creados, en este caso, un ejemplo sería este y este. El guarda, cuando ya los tenga físicamente, lo que hace desde su teléfono es venir y irlos a escanear con esta parte de código QR. Entonces, yo me voy para mi teléfono y voy a abrir el de la bodega. Cuando yo escaneo el de la bodega, a mí me va a aparecer algo que dice punto añadido y me va a detectar el nombre que yo tengo en el código. Si quiero cambiarle el nombre porque tal vez ese no corresponde a ese punto o algo así, lo puedo hacer. O de lo contrario, repetiría el mismo nombre, en este caso, bodega. Y le doy agregar. Luego voy y escaneo, por ejemplo, el de la Torre 1. Y hago lo mismo, me voy para las 3 rayitas, le doy a agregar punto, selecciono el QR y él me va a abrir mi cámara para escanear el otro punto, donde me va a decir lo mismo, punto añadido, me va a tomar el nombre de ese código y si yo deseo cambiarle, en este caso, el nombre, lo puedo hacer o si no, lo repito. Entonces, en este caso, le damos a agregar. Ya ahí tenemos 2 puntos creados, el de la bodega y el de punto 1, Torre 1. Entonces, esos puntos automáticamente se van a ir enlazando en la cuenta del guarda. En el apartado de dispositivos, en el apartado de señales, vamos a encontrarnos estos 2 puntos que se han ido vinculando. Ya tenemos entonces 2 puntos que es Torre 1 y bodega. Entonces, automáticamente se crean cuando el guarda los vincula desde su dispositivo móvil, ¿sí? Entonces, aquí ya los tenemos. Si por algún motivo ustedes necesitan editar esa información, le damos doble clic al punto y si deseamos cambiarle la descripción, lo podemos hacer. Él automáticamente, como les digo, la tomaría. Entonces, aquí ya tenemos estos 2 puntos vinculados. Luego de eso, de agregar los puntos, finalmente, podemos adicionar las rondas en este apartado de patrullas. Entonces, antes de crear la ronda, debemos de tener una alarma previamente creada de incumplimiento de ronda o ronda no realizada o algo así. En nuestro caso, nuestra alerta se llama incumplimiento de ronda. Y aquí, en esta parte de patrullas, yo le daría el signo más, crearía el nombre de mi ronda, por ejemplo, ronda diaria. Busco la alerta que se generaría en el sistema si no hemos cumplido con la ronda y defino el calendario. En el calendario, la ronda puede ser diaria, todos los días, de domingo a domingo. Días laborales solo sería de lunes a viernes. Días no laborales serían los sábados y los domingos. O si ya queremos especificar días en especial, lo podemos hacer. En nuestro caso, lo voy a incluir todos los días. En el tiempo de inicio, yo voy a definir en qué rango horario se va a generar esa ronda. Supongamos todas las 24 horas, entonces lo dejaría así, desde las 00 hasta las 23:59. Y si deseo que aplique los feriados y los ordinarios,
dejo activa esta opción. Aquí voy a editar esta opción que dice repetir cada y vamos a definir dentro de este rango cada cuánto vamos a repetir la ronda, un ejemplo cada 2 horas. Entonces él aquí nos diría en la parte inferior cada cuánto se debería marcar. Entonces una ronda a las 0, otra a las 2, otra a las 4, dependiendo de eso que definimos. Finalmente aquí vamos a elegir el tipo de ronda, si va a ser simple o si va a ser avanzada. La ronda simple, al sistema Cronos no le interesa en qué orden usted marque los puntos, siempre y cuando los marque dentro del periodo de la ronda. Entonces no tiene un orden especial, pero sí debe de cumplir con el tiempo, en este caso, de la ronda. En la ronda avanzada sí se debería de definir un orden para los puntos, significa que el punto 1 lo debe marcar primero, luego el punto 2 y así, porque si lo hacen de una manera diferente no estaría cumpliendo con la ronda. Entonces esa sería la forma. Por lo general las rondas que más se aplican son las simples, ya que en este caso las avanzadas requieren también de cierto orden por el tema del personal de seguridad y a veces generan muchas alertas por este tema. Y guardamos los cambios. Una vez tenemos nuestra ronda creada, podemos adicionar los puntos. Entonces aquí, un ejemplo, la torre 1, la bodega, las vinculamos, que en este caso son los 2 puntos que tenemos creados. Entonces guardaríamos los cambios. Entonces aquí ya tenemos toda nuestra cuenta con toda la información, con los puntos creados y con las rondas supervisadas. Ya entonces con esta información, tranquilamente en la central podemos recibir dicha información. Si leemos un punto, nos llegaría la información. Si incumplimos con una ronda, también recibiríamos el evento. Y cuando sea el momento de iniciar la ronda, aquí en esta pestaña de rondas, entonces nos diría que ya podemos empezar a marcar nuestros puntos. Por ejemplo, el de la bodega. Vengo y leo el punto desde la mitad y ya el va y me los va trayendo. Entonces, cuando sea el momento de iniciar con la ronda, aquí en esta parte de rondas, podría yo empezar a marcar mis puntos de marcación. Por el momento dice que está inactiva porque no es el periodo de la ronda. Entonces, en este caso no nos aparece como activa y por eso nos aparece como inactiva porque no estamos en el horario para iniciar la ronda de marcación. Y cuando sea el momento de iniciar con la ronda de marcación, simplemente aquí en la mitad seleccionamos este botón y nos abre la cámara para escanear los códigos y poderlos vincular dentro de la ronda y así nos vaya generando la marcación. Llegarían así, por ejemplo, bodega, torre 1, tesorería, patio trasero y así sucesivamente. Entonces, de eso es como está conformada el aplicativo móvil. Estas serían sus características de control de rondas en tiempo real y esta sería la forma en cómo podemos crear las cuentas para los guardias. Voy a dejar de compartir mi pantalla, voy a dar un espacio de unos 5 minutos para responder algunas preguntas, las que de pronto no alcancemos las podemos responder desde nuestro centro de asistencia. De antemano, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Señor Samuel, mucho gusto. El consumo de datos por el momento no es algo muy significativo, ya que el aplicativo normalmente funciona bajo segundo plano, no tiene que permanecer la aplicación abierta 100%, ya que esta puede estar minimizada siempre y cuando no haga un cierre de sesión. Y el mayor consumo es cuando esté utilizando la aplicación marcando puntos o tomando fotos o haciendo algún tipo de gestión. Pero no es algo que tenga un mayor consumo que un plan de datos convencional. Listo, perfecto.
No veo más preguntas, entonces procederíamos a finalizar el webinar. Muchísimas gracias a todos por su atención y que tengan un feliz día.